Sí, bueno, soy Ludwig Johnson y me dedico a la endocrinología. Soy médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela. La pregunta tal vez, que creo fue hecha y es muy interesante, es porque hay gente que si hace esa dieta loca y llega a 90 como si tuviera 40, no va a sufrir de diabetes, no va a tener hipotiroidismo de Hashimoto, no va a hacer al principio migrañas, colon irritable, fatiga crónica, fibromialgia y después artritis reumatoidea. ¿Por qué hay gente que no le ocurre? Y eso se llama, se adaptó. Usted va a África y usted va a conseguir que hay gente que le pica el mosquito de la malaria y no le da malaria. Y esto es porque el hijo del 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 hijo se adaptó. Y eso ocurre en el ser humano. Y hoy en día, así, usted ve que hay dos tipos de sexo. Usted es hombre o usted es mujer. Usted no tiene que desvestir a nadie para saber si es hombre o es mujer. Algunos tal vez sí hay que desvestirlos, pero frecuentemente usted sabe sin ningún examen de sangre quién es hombre y quién es mujer. Igual ocurre con el metabolismo. Existe gente que es paleolítica, y todos lo éramos al inicio de la historia, y hay gente neolítica. Esta gente neo también produce pupú, también produce pipí, pero ya no produce azúcar a las 2 horas de la ingesta. Y ahorita voy a detenerme aquí porque es fascinante entender que hay gente que produce carbohidratos, es decir, aún después de comer. Porque quiero decirte que si tú te sacas la sangre a las 4 de la madrugada, cuando llevas horas sin comer, tu azúcar es normal en sangre. Y la pregunta será, ¿de dónde si no he comido? Tengo horas sin comer. El hígado produce azúcar en el ayuno. Y quería decir que eso ocurre en todos los seres humanos, porque Dios es inteligente. ¿Qué tal si no come? Voy a ponerle un hígado que produzca azúcar para que no se le baje el azúcar. Pero su teoría está basada en 0 carbohidratos. No. Y además no es una teoría. Es la historia de la humanidad de los últimos 2,5 millones de años. El esquimal que desayuna pingüino, que almuerza foca, que cena salmón, que acompaña con nieve, 24/7 sin fruta de nutricionista media tarde, que llega a 100 como si tuviera 40, no consume carbohidratos porque produce carbohidratos. Tu intervención me hace que me brinque cinco cosas fascinantes, pero quiero llegar ya. El esquimal, si uno lo invita y le pone cereal y fruta y arroz, hace diabetes en 3 meses. Es lo que le ocurre a razas muy pálidas. Usted ve, por ejemplo, el mapa mundi, y hay una cordillera que son hermanos, salen de África, suben, bajan a la derecha, se meten, llegan a Australia, suben al Polo Norte y después bajan y llegan a México. Están 10.000, hace 50.000 años hicieron ese viaje y son muy puros, muy pálidos. Usted se va a México, usted llega hasta Panamá. Usted sube los esquimales, el mundo arábico, son los países más diabéticos, porque si el sol insola, primero insola al albino. Pero quería decirle, porque esto es lo fascinante que quiero decir para dejar las preguntas. Si uno agarra al jugador de fútbol de Holanda, de 70 kilos de peso, libre de enfermedad a los 20 años de edad, con el abdomen guardado, con el tatuaje, y agarra al jugador de fútbol de México, también de 70 kilos, también libre de enfermedad a los 20 años de edad, y les quita el alimento, al día siguiente tienen el azúcar en 83. Y uno se pregunta, y ya se respondió, el hígado produce azúcar en el ayuno. Y uno le da comida de avión, el mismo alimento a los dos, y evalúa cuánto azúcar produce el hígado a las 2 horas de la ingesta, y el hígado del mexicano sigue produciendo azúcar. Y el hígado del holandés ya no. Esto de producir azúcar en el hígado tiene un nombre, se llama gluco de azúcar génesis de formación. La neoglucogénesis hepática se suspende posterior a la ingesta porque el hígado neolítico dice, ¿para qué voy a producir azúcar? Si está comiendo, ahorita no me encargo yo voy a jugar, yo no voy a seguir produciendo azúcar. Sin embargo, el hígado mexicano, árabe, africano, australiano, es un hígado tan pálido que a pesar que se entera que está comiendo la persona, sabe que solo come proteína o grasa o planta y no carbohidrato, porque está en la era paleolítica y debe producir azúcar 24/7 para suplir los carbohidratos que la geografía paleolítica no contuvo en la mayor parte del tiempo. No diga usted los periodos intermitentes de ayuno obligados que había en un ambiente no solamente cargado en magnesio, riñones que aprendieron a eliminarlo 24/7. Usted toma calcio, el riñón bota calcio. Usted no toma calcio, el riñón no bota calcio. Pero eso no ocurre en esta raza paleo pura que perdió el dintel de retroalimentación negativa
y que si consume magnesio lo bota, lo elimina buscando el equilibrio, pero que si no lo consume también lo bota. Y esta es una población paleo que se ha mudado de planeta, ya no vive en la Tierra. Entonces eso viene a ser la gran causa del tsunami de personas que estén padeciendo de diabetes. Sí, es un tema poliédrico porque en la medida en que yo como carbohidrato y lo produzco, es una doble ración. Y si yo soy jugador de fútbol, o si la galleta es del tamaño 1980, que es del dedo índice, entonces el tsunami aparece a los 70 años. Pero si ahora la galleta es del tamaño del antebrazo, como ocurre en el 2000, entonces el tsunami va a aparecer a los 60 o a los 50. Tenemos una población que ha crecido y por lo tanto todo ha crecido. El cáncer de pene en población ha crecido. Es decir, todo tenemos más de todo. Y estos son alimentos, las carbodrogas, porque carbohidrato es lo que produce el hígado. Esto de si no comes carbohidrato te vas a comer los músculos. Error. Si no te carbodrogas te vas a comer los carbohidratos que tú produces y ya no los vas a tener que convertir en grasa. Y esto es fascinante para el que nos está oyendo que tiene hígado graso y no come grasa. Y se pregunta, ¿por qué, doctor, yo tengo barriga, triglicéridos elevados y hígado graso y yo no como grasa? Entonces aprende a decir que es que yo produzco triglicéridos, que es que yo tengo el hígado graso y le quita el amarillo al huevo, come a la plancha, le quita la piel al pollo, pero se sigue carbodrogando con avena en la mañana porque es buena para bajar el colesterol, con fruta a media mañana porque está cargada de vitaminas, con arroz porque es la energía y además es sin grasa, sin saber que su hígado produce azúcar porque está aportando los carbohidratos que la geografía entiende no contiene y que la carbodroga de la mañana es doble ración y que una de ellas es convertida en grasa porque el cuerpo te prefiere mal que peor, te prefiere con triglicéridos altos que con azúcar alta, te prefiere con barriga que diabético y que ese proceso en el que es capaz de convertir el azúcar que fue sustituido y no usado en grasa dura 12 años antes de que muera la mitad del páncreas, un páncreas muy glucosensible y que va a destruirse su población de células beta productoras de insulina, el 50%, y solo después de la destrucción del 50% se habrá de subir el azúcar por primera vez. Saludos, cálculos en los riñones, magnesio. Tomas magnesio, te duele atrás, tienes una piedra en el riñón que se está liberando. Piedras en los riñones, toma magnesio, no vas a volver a tener piedra en el riñón. Tomas magnesio, te duele en la espalda baja, hazte un ecosonograma abdominal, un ultrasonido con énfasis sobre la esfera renal, porque tienes una piedra en el riñón, el urólogo te va a mandar a hacer una tomografía axial computarizada y va a ver las arterias ilíacas calcificadas y tú vas a decir, Dios mío, he descubierto dos cosas, que tenía piedra en el riñón y que tengo arterias calcificadas, toda por deficiencia de magnesio. También hemos visto, mi doctor me prohibió el magnesio porque es malo para los riñones. Es increíble. Es como prohibirte el agua porque es mala para la sed. Cuando hay insuficiencia renal crónica, entonces hay restricciones de líquido, no puedes tomar más de tanto líquido, pero no porque el líquido sea malo al riñón, sino porque ya el riñón no es suficiente, es insuficiente. Pero eso no quiere decir que el líquido dañó al riñón. De la misma manera que cuando tú tienes las piernas fracturadas, se te prohíbe salir a trotar, pero no porque el trote sea malo para las piernas, todo lo contrario. Igual ocurre con los suplementos de magnesio. Cuando hay una insuficiencia renal crónica, no se puede, es contraindicado tomar suplementos de magnesio, es una de las contraindicaciones. Pero también de potasio, pero también de ibuprofeno, motriburo, gesigat, voltaren, feldene, aspirina, pero también de metformina, pero también de más de 1 litro de agua o líquido al día. Hay restricciones porque ya llegaste por diabetes descontrolada, por presión alta, por intoxicación de mercurio, a lesionar el riñón. Y entonces ya no puedes tomar suplementos de magnesio, pero es todo lo contrario. Mucha gente ha perdido el riñón por formar litiases silentes que no producen dolor y cuando se enteran ya perdieron el riñón por culpa de una piedra en el riñón que se formó por deficiencia de magnesio. Y por eso muchos de ustedes, los que me siguen desde hace años, que tienen esta información, que sufrían de piedra en el riñón, que empezaron a tomar magnesio, hoy es la fecha que más nunca tuvieron piedra en el riñón, porque era por deficiencia de magnesio. En deficiencia de magnesio el calcio precipita con los oxalatos.
Porque es común que tú digas, me prohibieron los lácteos porque yo hago mucha piedra en el riñón. No, tú puedes no comer lácteos y vas a volver a hacer piedra en el riñón, porque no importa lo que hagas si no haces lo que importa. Cuando es por deficiencia de magnesio, lo que tienes que corregir es el magnesio. Hashtag Río Naranja. Un abrazo a las 2.300 personas que están con nosotros.